Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Ismael Dicochea y el día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Asael Castro Pico. El doctor es cirujano dentista y tiene una especialidad en odontología, cirugía oral y maxilofacial. El día de hoy pues venimos a hablar de cirugía de corrección facial o cirugía ortognática, ¿no? Un tema ahí que a lo mejor para muchos, incluyendo a personal médico, pues es medio difícil o no conocemos mucho. Doc, bienvenido a su podcast. Muchas gracias, Doc. Buenas noches. Sí, es un tema ahí. De por sí ya la cirugía maxilofacial como especialidad tampoco goza de gran popularidad, en el sentido de que pocas personas saben realmente lo que la especialidad significa, incluyendo incluso el área médica, ¿no? Todavía andamos peleando por posicionarnos como especialidad. Claro. Y si nosotros hablamos de cirugía ortognática como tal, ¿qué significa la palabra ortognática? ¿De dónde viene? ¿A qué va derivado como tal? La palabra es su raíz etimológica, diríamos, es ortos, es correcto, natus se refiere a los maxilares, al maxilar y la mandíbula. Entonces, en esta palabra compuesta, lo que se busca es hablar de un correcto acomodo de los maxilares, ¿no? Un maxilar superior, maxilar inferior, esa es la forma de la palabra, ¿no? Y una de las cosas que busca la cirugía facial, a lo mejor es la belleza dentro de algunas otras cosas, ¿no? Correcciones de algún tipo de patologías. A lo mejor la belleza es algo diferente para todos, ¿no? Lo que a lo mejor a alguien, una persona de tez blanca es bonita, otro para un moreno es de tez bonito, un alto, un delgado, un flaco, etcétera, ¿no? La belleza es diferente y todos aprecian la belleza de manera diferente. Claro. Pero cuando empieza a haber problemas, a lo mejor en crecimiento intraútero, cuando uno nace, empieza a haber algún tipo de malformaciones a lo mejor, y que eso se ve derivado en la cara y eso genera también ciertas patologías de la cara como tal. Si nos vamos a hablar a la parte ortognática, ¿cuáles son las principales alteraciones que ve tanto el maxilar como de la mandíbula? En el tema de los maxilares se atribuye a un trastorno en el crecimiento y desarrollo, ¿no? Más que a una condición intrauterina, aunque por supuesto también las hay, que estaríamos hablando ya de un tema más complejo porque involucra ya lo que integramos como síndromes, ¿no? Claro. En el crecimiento y desarrollo puedes verse alterado desde cuestiones como una insuficiencia respiratoria, hablando de lo nasal. Entonces, esa insuficiencia respiratoria que puede ser por trastornos muchos, un tabique desviado, una hipertrofia de cornetes, todo eso. El caso es que al final de cuentas, si la persona no alcanza su respiración completa vía nasal, entonces el paciente compensa, la persona compensa y empieza a respirar por la boca. Okay. Y entonces la respiración bucal es motivo de alteraciones en el acomodo dental y en el crecimiento de los maxilares. Y por ejemplo, nosotros lo vimos ahí y hace ratito platicábamos que la gente a lo mejor va con otro médico pensando en otras patologías como tal, y eso de la respiración a lo mejor ya pasó por el otorrino, ya pasó por el neumólogo a lo mejor, y a lo mejor no fue con un maxilofacial y no sabían que era un problema de la cara como tal, ¿no? Sí, digo, en y en todas las asignaturas de la salud no hay nada como el trabajo interdisciplinario, ¿no? O sea, aunque pudiéramos detectar dentro de mi especialidad que hay de trasfondo un tema nasal, pues por supuesto que nos acercamos entonces al otorrino y manejamos al paciente en conjunto para darle corrección a la causa, pero ya también pues tratamos las consecuencias de esa alteración, ¿no? Sí. Las principales deformidades que ustedes ven para a lo mejor dirigir a alguien al maxilofacial, ¿cuáles son? ¿Hay algunas en específico o cuáles son las principales que ustedes ven en alguna malformación de la cara y qué alteraciones en el paciente o cómo se acerca el paciente? Puede ser que tenga a lo mejor apnea del sueño, puede ser que tenga a lo mejor un dolor de cabeza. ¿Cuáles son esas deformidades o malformaciones que va presentando esa persona o que ustedes ven más? Lo más común, hablando de alteraciones en el crecimiento, tenemos dos situaciones. Algo que se llama hipoplasia mandibular, que es la falta de crecimiento en la mandíbula, que puede ser en sentidos varios, ¿no? Pero que el más frecuente es en un sentido anteroposterior, ¿no? En lo largo, vamos a decirlo así, de la mandíbula. Entonces, la mandíbula tiene como particularidad que en su porción interna del hueso se insertan unos músculos que tienen que ver con el tamaño del paso de aire que tenemos al respirar, con lo que conocemos como vía aérea, ¿no? Entonces, cuando la mandíbula no se desarrolla correctamente,
en este sentido anteroposterior y queda retruida, pues también se ve afectada la vía aérea, y ahí es donde entran temas como la apnea obstructiva del sueño, que cabe aclarar que no tiene como causa única una falta de crecimiento del desarrollo de la mandíbula, pero que es súper frecuente encontrarlo así. Entonces son personas con una calidad de vida verdaderamente mala, porque no hay otra manera de decirlo, ¿no? El no dormir implica un mundo de consecuencias, porque altera un mundo de ciclos que debería de cumplir esa persona, que no los está cumpliendo, ¿no? La cirugía ortognática, la cirugía que nos permite corregir el tamaño o la posición de los maxilares, no entra solo en un tema estético, ¿no? Que al final de cuentas, pues para la mayoría de las personas dirían, bueno, ahora se ve mejor ese perfil, ahora tiene más proyectada la mandíbula, pero realmente tiene un mundo de trasfondo funcional. Funcional, porque hablemos entonces de un sistema, ¿no? Y que es el sistema de la masticación, y es el sistema respiratorio, que forma parte entonces de las vías aéreas, ¿no? Entonces realmente es un tema que se está buscando, que gracias a las herramientas que hoy tenemos, tomográficas y demás, ya se está documentando cuáles son los beneficios de este tipo de cirugía. Incluso, Doc, ahora se está acuñando un término diferente, ¿no? Y está pasando de tratarse de algo de cirugía ortognática, donde la palabra lo cierra solo a los maxilares, a hablar de algo que se llama cirugía ortofacial, que entonces estaríamos hablando por orto de correcto y de facial de la cara por completo, ¿no? Entonces, ya hoy las herramientas que tenemos nos permite documentar, por ejemplo, qué tanto ampliamos la vía aérea de un paciente por cada milímetro que avanzamos la mandíbula. Entonces ya tenemos ahí una documentación de lo funcional que significa esto también. Y lo que comentaba hace ratito de las asimetrías a lo mejor que hay en la articulación, es lo que conocemos como prognatismo. ¿Hay ciertos grados o es diferente de lo que estamos hablando ahí? El prognatismo se refiere a un exceso de crecimiento anteroposterior que puede ser mandibular o maxilar, porque existe el prognatismo mandibular y el prognatismo maxilar. Entonces, es también súper frecuente. Ahora, entramos en un tema incluso cultural, ahorita que hablábamos de las causas y todo esto, y de la belleza que mencionaste, los conceptos de belleza. En algún tiempo y en algunas culturas, tener la mandíbula así de grande era sinónimo de nobleza. O sea, había familias de reyes que si no nacías con esa característica, tú simplemente no formabas parte de esa familia, ¿no? Ya te buscaban de dónde saliste, pero era tan fuerte esa carga genética que para ser noble tenías que traer esa carga, ¿no? Entonces digo, de nuevo, temas de bellezas. Y a lo mejor esa persona pues batallaba, ¿no? Decía, pues yo creo que en igual de ser bendición es una maldición, porque tienen algún problema las personas que tienen ciertos grados de prognatismo, ¿no? Pues digamos que ya estás tienes ciertas condiciones que te vuelven más propenso al desarrollo de alguna alteración. Por supuesto que la mandíbula en una posición no natural pues afecta lo que mencionamos ahorita, que es un sistema de la masticación, ¿no? Entonces yo tengo pacientes que después de operadas nos mencionan que su mayor beneficio es que hoy pueden morder una lechuga, lo que ellos no conocían, ¿no? Porque realmente pues nunca pudieron pegar los dientes de enfrente. Entonces a ese grado tienen que adaptarse esta paciente o esta persona a desarrollar hábitos de masticación, pues en función del acomodo que tengan, que no es el normal o el natural más bien, ¿no? Claro. Si uno a lo mejor que no conoce ese tipo de enfermedades o de padecimientos, ¿cómo puedo yo saber si tengo algún problema? Porque a lo mejor toda mi vida me he visto que tengo la mandíbula más hacia atrás, que a lo mejor tengo una papadita, que no me veo como comúnmente sería una asimetría facial como tal. ¿Cómo buscaría una persona decir, pues yo creo que no estoy normal, creo que tengo algún problema como tal? Pues mira, más que hablar de anormalidades o de problemas, la mayoría de las personas, y tristemente y en la mayoría de los rubros, acudimos a una atención solo cuando estamos enfrentando un tema de dolor, ¿no? Entonces, lógicamente, el dolor no es un problema, el dolor pues es un aviso y todos lo sabemos, ¿no? En el punto donde algo te duele es porque pues, ya hay algo trastornado, ¿no? Desafortunadamente en esto y en muchas cosas pues todavía no tenemos desarrollada la cultura de revisión o de prevención, ¿no? Y aplica en el tema que quieras tratar, ¿no? Así es. Entonces, en muchas ocasiones es tarea también del
del odontólogo en esa cita que fuiste a revisión o que fuiste a hacerte una limpieza o que llevaste a tu hijo porque ya es hora y ahora tu niño ya tiene dientes y hay que revisarlo. Desde edades muy tempranas se pueden detectar clínica y por medio de estudios radiográficos si el crecimiento y el desarrollo de los maxilares está siendo el correcto, ¿no? Okay. Entonces, ya desde ahí ya hay focos que prender. Y el otro tema que mencionábamos ahorita es también el tema hereditario, ¿no? El tema genético. O sea, esperamos ciertas características físicas heredadas de padre a hijo, por supuesto. Entonces, tú, papá, que ya atravesaste un tema de estos, no tiene que ser así, pero las condiciones están dadas para que tengamos también dentro de tu hijo algún tipo de alteración. Entonces, la recomendación en esto y en todos los temas es una revisión de rutina, es prevención, ¿no? La otra es quienes tenemos el encargo de manejar este tipo de alteraciones, somos básicamente o mayormente la especialidad de ortodoncia, que es el tema de los brackets y de todo esto que significa el acomodo dental, y la cirugía. ¿Qué hace diferencia entre en qué momento entra uno, entra otro, o en qué momento nos involucramos las dos especialidades? La causa de ese mal acomodo dental. Porque el acomodo dental se puede ver alterado simple y llanamente por diente, y ahí es donde el bracket está en posibilidades de hacer correcciones, ¿no? Pero otra causa de un mal acomodo dental es porque los dientes al final de cuentas están montados en un hueso, ¿no? Y ese hueso, que es el maxilar o la mandíbula, si no está correctamente relacionado, pues lógicamente no nos va a dar una correcta relación dental. En los estudios de imagen, en los estudios radiográficos donde se hacen mediciones, ahí se determina cuál es la causa de esa alteración. Y entonces también ahí el ortodoncista tendrá que tener primero el criterio diagnóstico y después de tratamiento para decir esto se resuelve solo con brackets o esto necesitamos intervenir y relacionarlos con el cirujano maxilofacial para en conjunto hacer sí un acomodo correcto dental, pero también llevar los huesos a la posición que le toca con todos los beneficios que eso significa, independientemente del tema estético que es indiscutible, ¿no? Sí. Lo mencionaba hace rato, yo creo que somos tercos, digámoslo en ese aspecto, como pacientes. Muy pocas veces nos acercamos primero con el dentista, ¿no? O sea, esa es la realidad en México y yo creo que en muchas partes del mundo, ¿no? Nos acercamos cuando ya tenemos un problema, cuando ya tenemos dolor, cuando ya que la famosa postenía llegan al área de urgencias, que vengo porque traigo mucho dolor. Entonces, no debemos de dejar o de llegar a este nivel, ¿no? La recomendación sería primero acudir con el dentista. ¿Cada qué tanto, a partir de qué edad se empieza a diagnosticar ese tipo de padecimientos? Pues mira, viendo dientes, estamos obligados ya a hacerte revisión, ¿no? Porque de pronto en la creencia que desafortunadamente aún se mantiene en algunos sectores, en algunos temas culturales, el diente de leche se ve como algo desechable, como algo ni lo cuides, de todas maneras ahí viene otro. Pero demostradísimo está que ese daño que pueda tener ese diente de leche puede afectar al germen del otro diente en formación. Y entonces, como dejaste que ese diente le pasara lo que le tenía que pasar porque se le va a caer, pues resulta que ya estás afectando también a los otros que ya no se van a caer, ¿no? Y eso nosotros no lo sabemos. O sea, yo personalmente, yo que soy médico, o sea, que estoy en otro rubro de la salud, pues no lo conozco. ¿No? Entonces, qué bueno que esa información es para la gente, ¿no? Que sepamos que desde chiquitos, ¿no? Y después, a partir, los dientes de leche, los famosos, ¿no? Después, ¿cómo se va evolucionando? ¿Cómo van las revisiones ahí? ¿Cuándo los empiezan a pasar ya con ustedes? Mira, en el tema de cirugía, básicamente nosotros entramos una vez que el crecimiento del paciente ha cesado. Que es el momento donde la única oportunidad que tenemos de corregir la posición de esos huesos es en un movimiento quirúrgico, ¿no? ¿Qué sería? ¿17, 19 años, 21 años? En mujeres, en promedio, que la mujer termina de crecer un poquito antes que el hombre, sí hablaríamos de unos 17, 18 años, ¿no? En promedio, 16 quizá, tiene una relación muy demostrada y directa con la edad de la primera menstruación, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hacen cálculos donde podemos decir esta paciente dejó de crecer o no. Y la otra es por medio de radiografías, ¿no? Sabemos del carpo en la mano, que es el huesito que al final
se forma en el cuerpo. Entonces, en el grado de formación de ese huesito podemos decir si esta persona está aún en una fase de crecimiento o no, ¿no? Hablando de esas edades donde aún queda duda. Antes de esas edades, existe dentro de la especialidad de la ortodoncia un rubro que es la ortopedia, ¿no? La ortopedia. ¿Okay? Ortodoncia y ortopedia. Entonces, por medio de aparatos, cuando se detecta en edades tempranas, es posible guiar el crecimiento de los huesos, en este caso de los maxilares. Okay. Si se detecta que la mandíbula no está teniendo un correcto desarrollo, hablando de crecimiento, se estimula por medio de aparatos para ayudarle a crecer. Si se detecta que por el contrario está teniendo un crecimiento excesivo, entonces se le ponen aparatos buscando contener ese crecimiento. Entonces, ahora esto pasaría en edades de 6, 7, 8, 10 años, ¿no? Pero si pretendemos hacer esto en un paciente de 13, 14, el cráneo prácticamente se formó en su totalidad a los 8 años, tenemos el 80-90% del crecimiento, entonces después de eso prácticamente será imposible, ¿no? Las edades donde ya es posible intervenir por medio de aparatos, digamos brackets o cualquier otro tipo de aparato, desde los 7 años, 6 años ya empiezan tratamientos para ir guiando por lo menos el crecimiento y el acomodo dental. Okay. Iniciaríamos o iniciaría con a lo mejor brackets o va a depender de la evaluación de la radiografía. Sí, claro, ya el ortodoncista en su momento determinará cuál es la manera de hacerlo, ¿no? En esas edades normalmente hablamos de aparatitos, ¿no? Por aparatitos paladares y cosas que todavía, como es una dentición mixta, se llama, y dientes de leche y apenas empiezan a salir los dientes permanentes, entonces brackets es poco probable, pero realmente el ortodoncista entra en eso, ¿no? El punto es, como cualquier cosa, que en una revisión de retina se pueden identificar trastornos futuros que se pueden en algún punto prevenir y si no, irte preparando para darle solución, ¿no? Yo si no, a lo mejor no tengo acceso, si vivo allá bien lejos, ¿no? Y a lo mejor estoy escuchando este programa, ¿cómo hay manera en que yo pueda saber si mi mordedura está bien, está mal? A lo mejor muerde y me duele cierta parte, no puedo comer ciertos alimentos. ¿Qué puede hacer la persona que a lo mejor está muy alejada y que no puede acercarse con un dentista o con un odontólogo o un maxilofacial para saber si tiene algún problema en la mordida? Pues mira, hablando de acomodo dental, lo que se considera normal aquí en el mundo entero es algo que se llama sobremordida. La sobremordida es todos los dientes de arriba tienen que estar rodeando a los dientes de abajo. Okay. Si en algún punto eso no sucede y resulta que los dientes de abajo están por encima o más adelante que los dientes de arriba, por supuesto que no es normal. ¿Eso da un diagnóstico para decir tengo mandíbula muy grande? No, es una alteración, pero puede ser también una condición visual que con frecuencia tenemos un tema ahí de discusión en los diagnósticos hasta no tener mediciones radiográficas o ahora tomográficas, porque a veces pasa que resulta solo es una condición visual. O sea, mi mandíbula se ve grande cuando realmente lo que no creció es esto. Okay. Y entonces, una mandíbula visualmente grande, resulta que radiográficamente en medidas tiene el tamaño correcto, pero lo que no se desarrolló es la parte del maxilar y entonces solo es un tema aparente, ¿no? Vale. Entonces, de ahí la importancia de un diagnóstico basado en medidas, en algo que se llama medidas cefalométricas, medidas que parten a partir de un punto fijo en la base del cráneo. Y entonces ya no es un tema visual, ya es un tema de medidas donde se determina qué pasó, qué creció más, qué creció de menos. Dolor. El dolor, de nuevo, es solo un aviso de algo, ¿no? Entonces, algo que ya se dañó completo o que ya está empezando con mucho problema, ¿no? Si llega al punto donde consideras como algo normal, como parte de ti el dolor, ya estamos en otro tema, ¿no? Porque de por sí ya, o sea, algo duele, estamos en la necesidad de buscar la causa del dolor, ¿no? Es como cuando al carro le empieza a salir un ruidito, ¿no? Y dices, ay, claro. ¿ahora qué será? ¿No? Pues mejor le subo el estéreo, ¿no? Claro, o sea, no lo dejas de escuchar, eso, ¿no? y lo único que va a pasar en ese ya no escucharlo es que vas a permitir que siga avanzando el problema, claro, ¿no? Claro. Entonces, de entrada es eso, o sea, algo duele, pues cuando estés en oportunidad de hacerte revisar, claro, a lo mejor como mencionas, en una ubicación un tanto aislada o sin el acceso a especialidades, digámoslo así, pues lo obligado es la revisión con tu odontólogo general o con tu médico general y que a partir de ahí te orienten con a quién visitar, ¿no? Claro. La cirugía, una vez que ya ustedes tienen el diagnóstico, ¿es por fases o solamente es
ocupa tratamiento quirúrgico muy severo. ¿Cómo van ustedes evaluando? Y sé que va a depender, como decimos por ahí, depende del sapo la pedrada, ¿no? Pero ¿cuáles serían las fases iniciales para ustedes pensar en algún tipo de cirugía ya encaminado para el paciente? Normalmente es en una misma intención, en la gran mayoría de los casos. Tendrían que ser casos muy particulares como para que tengamos que hacer intervenciones en diferentes tiempos, ¿no? Esa cirugía se planea desde el momento mismo del diagnóstico. Okay. Porque ese paciente, antes de que se le ponga un bracket, ya se sabe con qué intención se le va a poner ese bracket. Hay ortodoncias que serán suficientes, decíamos hace un rato, para acomodar dientes. Hay otras ortodoncias que literalmente se traducen en ortodoncia de camuflaje, es decir, van buscando en el acomodar dientes disfrazar algo que no van a poder corregir. Okay. Es decir, acomodamos dientes sí, pero en un tema de una posición forzada, porque los huesos no están donde les toca, ¿no? O sea, tarde que temprano eso va a requerir cirugía. Es más probable que ese paciente que fue sometido a un tratamiento de ortodoncia de camuflaje desarrolle trastornos articulares y musculares, porque lo estás llevando a una posición forzada, que a lo que el cuerpo solito hace en este y en todos los sentidos, que es compensar solito y acostumbrarse, digámoslo así, ¿no? Entonces, mayormente ese paciente que ya pasó, que desafortunadamente es muy frecuente que lleguen a la consulta y terminemos después en un tratamiento que debió haber sido desde el principio, que fue lo quirúrgico, que pasen por una ortodoncia y después por otra y después por otra y terminamos hasta normalizándolo. Sí. Ya voy por mi tercer tratamiento de ortodoncia. Oye, pues si no está siendo suficiente, es que la causa nunca han sido los dientes, ¿no? Así es. Entonces, el tratamiento ideal es, inicia el tratamiento de ortodoncia para llegar al punto de una cirugía. Eso es lo ideal. Si no pasa así, entonces ese paciente normalmente tendrá que caminar con un nuevo tratamiento de ortodoncia en sentido contrario al que ya llevó, Okay. para poder que entonces esté en condiciones de que entre el cirujano maxilofacial a corregir la posición de esos dientes, ¿no? Sí. Ya que hacen la cirugía, sabemos que pues, es cirugía primero para quitar el dolor, para mejorar a lo mejor la condición que tiene el paciente como tal, pero otro también es la felicidad de la persona, porque a lo mejor la asimetría que tenía anteriormente, pues se recuperó, ¿no? ¿Qué comentarios tienen los pacientes después de la cirugía? Mira, es indiscutible que en el tema estético es lo que en su mayoría mueve al paciente a acercarse y a buscar esta opción, ¿no? O a animarse a dar el sí, vamos a decirlo de esta manera. Socialmente somos muy exigentes, socialmente somos muy señaladores, ¿no? Y entonces, pues es común que esta persona crece con el comentario, con el señalamiento del... Y es que la cara es la presentación, pues es lo primero que ve la gente, ¿no? La pancita la guardamos con una ropita más holgada. Si es en invierno, pues una chamarrita, o sea, ahí la cara a lo mejor pues le ponemos un poco de barba y buscamos, sí. Pero al final de cuentas hay cosas que es imposible que quien te rodea no note, ¿no? Así es. Entonces sí es indiscutible el cambio en la personalidad incluso del paciente posoperado de una asimetría facial cualquiera que sea, es indiscutible. O sea, sí. Es una nueva vida, es seguridad, es sonreír, es el hablarte de frente, es el ya no ponerte el cabello aquí enfrente para que no se vea. O sea, sí, indiscutiblemente verte bien te hace sentirte bien, eso es, claro. Eso es así. Y el procedimiento quirúrgico, yo creo que todos los procedimientos quirúrgicos, pues la gente le tiene miedo al dolor postquirúrgico como tal, ¿no? Las cirugías de maxilar o de mandíbula son dolorosas, ¿cuánto es más o menos el tiempo de recuperación? Sé que las cirugías pues varían, ¿no? Claro. Pero un estimado, ¿qué tanto tiempo sería? Bueno, hablando de dolor, hoy en día tenemos un mundo de posibilidades en cuanto a tratamientos por medicamentos, ¿no? Entonces realmente pues el dolor es un tema también muy personal, ¿no? Si nos fuéramos a lo que debe ser, el deber ser es que no tuviéramos dolor en la recuperación. Claro. De pronto hay pacientes que ocupan menos que otros, pero pues en
en esa cercanía de paciente y médico tratante, pues se pueden ir haciendo ajustes, ¿no? Pero realmente no tendríamos por qué normalizar el vas a tener dolor después de la cirugía, ¿no? Para eso están las opciones de medicamentos. Y contrario, muy particularmente en el tema de los maxilares, maxilar y mandíbula, cuando hacemos esos movimientos, vamos a tener de manera transitoria, de manera temporal, por un periodo de tiempo, algo que se llama parestesia. La parestesia es una alteración en la sensibilidad. Si alguna vez te han anestesiado en la boca, recordarás cómo se siente entumidito y demás, ¿no? Que es el efecto que te da un fármaco, un anestésico. Pero entonces, por un tema de inflamación en ese movimiento, también va a haber esa sensación de anestesia, vamos a decirlo así, por un periodo de tiempo, y eso pues lo tomamos como una ventaja, porque lejos de dolor pues tenemos esa sensación de adormecimiento, ¿no? Pero en el caso de que hubiera dolor, pues hacemos ajustes en el tratamiento. Entonces realmente no es algo que debiera preocupar, ¿no? El tema de dolor. Como cualquier otro procedimiento, por supuesto que lleva una convalecencia y lleva ciertos cuidados, y en la medida que tú como paciente te apegues a esas indicaciones y a esos medicamentos, pues lógicamente que tu recuperación será mejor, más rápida, más tranquila, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las enfermedades o las alteraciones o las principales alteraciones que le llegan a usted en este caso para cirugía? ¿Hay algún diagnóstico en específico como tal o son combinados? ¿Cuáles son las principales causas para cuestión de cirugía ortognática? Pues mira, la principal, dolor. Ok. Y en estos dolores hablamos de dolores articulares, ¿no? El paciente, dentro de las muchas cosas, es el paciente que sufre de dolor de oído, dolor de cabeza, tronidos, limitaciones en el abrir y cerrar, me quedé con la boca abierta y ya no pude cerrar, me quedé con la boca cerrada y ya no pude abrir, el mastico y me duele, el constante dolor de cuello, de espalda. Entonces, esto es porque en este sistema de la masticación, lo primero que se afectan son los músculos que tienen que ver, valga la redundancia, con masticar, pero al final de cuentas, pues los grupos musculares están interconectados unos con otros, ¿no? Y entonces después empieza a afectar músculos de la expresión facial, músculos del cuello, espalda alta, espalda baja, y podemos encontrar un mundo de alteraciones, hablando de dolor, que tienen como causa una mala relación entre maxilar y mandíbula. ¿Okay? Entonces, el dolor, desafortunadamente, es lo que mayormente acerca al paciente. La otra gran parte en esto, el otro gran número de pacientes que son candidatos y que terminan en una cirugía ortognática, son pacientes que fueron diagnosticados inicialmente y se programó su tratamiento para llegar a ese punto, ¿no? Okay. Que ahí mayormente hablamos de pacientes enviados por el ortodoncista. Okay. Que el ortodoncista de inicio hizo su diagnóstico y le dijo, vamos a iniciar un tratamiento de ortodoncia que necesitas para operarte después. Okay. Que eso es el deber ser, ¿no? Eso sería lo ideal. Sí, trabajar siempre un equipo multidisciplinario, ¿no? Nosotros también lo vemos en el área de salud y lo comentamos también anteriormente. Cuando nuestra especialidad no ayuda al paciente, que lo primero que queremos fue, y como nos dice el juramento, es primum non nocere, primero no dañar al paciente. Entonces debemos de saber las limitaciones que tenemos como médicos. No puede a lo mejor un dentista tratar algo urológico, un urológico tratar algo dentista. O sea, igual en las especialidades de ustedes, un dentista, un maxilofacial, un ortodoncista, pues todos tienen un escalonamiento y trabajar en conjunto y ayudar, porque el paciente es lo principal, no queremos que se recupere. Claro. ¿Le ha tocado en alguna ocasión algún paciente que llegue solicitando cierta cirugía como tal? A lo mejor que lo escuchó por ahí en la tele, lo escuchó, bueno, la tele ya casi no se ven, ahorita son las benditas redes sociales, claro, y que lo miramos anteriormente. ¿Qué le han llegado a decir? Es que vengo porque ocupo esta cirugía, ¿no? Sí. O sea, hay uno, quizá porque ya fueron en varias opiniones, que ahora es cada vez más frecuente y que no es malo, por el contrario, ¿no? Claro. El paciente tiene que ver sus opciones. Otra es porque escuchó que a su amigo, primo, pariente, vecino le hicieron esto y le fue bien, pues ¿por qué no me lo hago yo también, no? Claro. Pero pues el tema es que todo tiene indicaciones, ¿no? Mi especialidad es un poco
extensa en las posibilidades de tratamiento y vamos de la boca a la cara, ¿no? Entonces, puedo decir que mi procedimiento de todos los días es la cirugía de muelas del juicio. Okay. Y también puedo decir que me toca decir con mucha frecuencia, tú no necesitas una cirugía de muela del juicio, porque lo único que pasó fue que se encontraron esa muela del juicio. El paciente va a consulta porque le duele, sintió, Sí. se quejó de algo, le toman una radiografía como parte del protocolo de la consulta inicial, se encuentran una muela del juicio que siempre ha estado ahí y ahora pues ya tenemos a que echarle la culpa, ¿no? Sí. Entonces el tema con ellos es, en el interrogatorio, en la exploración, no encaja en una muela del juicio. Entonces la persona que llega diciendo, vengo a que me quites la muela del juicio, ok, está en mal posición y por eso se tiene que quitar, sí. ¿Eso va a resolver el cuadro que te trajo aquí? No. Así Entonces, de mi parte se hace la aclaración de las condiciones de tus dolores son otras causas, esta se la encontraron. Sí. Siempre les pongo el ejemplo y mayormente funciona porque les digo, es como si yo te mando ahorita urgencias a que te tomen un ultrasonido del abdomen. Va a aparecer tu apéndice ahí y de ahí te van a pasar a quirófano a quitártela. Pues no. O sea, O la vesícula. O la vesícula. Exacto. Hay personas que tienen piedras en la vesícula y le hacen un ultrasonido porque iba por otra cosa, ¿no? Por una diarrea o por dolor y en se otro la lado. encontraron. Y encontraron que la vesícula tenía piedras y no por eso necesariamente lo necesitan operar. Todo tiene indicaciones. Nos podemos lo con piedras en la vesícula, a lo mejor nunca nos da problema, ¿no? Es igual lo de la muela del juicio. Así, y eso aplica en todo, ¿no? Sí. O sea, no debemos olvidar que los tratamientos siempre van en función de que el beneficio que vas a obtener sea mayor al riesgo que tienes. Es. Porque ese es otro tema que no tendremos oportunidad de platicar. Sí. De pronto, no solo el paciente, sino hay también el odontólogo o el médico que dice, conmigo no pasa nada, ¿no? O sea, yo te voy a hacer esto y aquí te juro que no existe un tema de algo se salió de control y eso no es cierto. Entonces, todo tiene riesgos, pero tiene que ser mayor el beneficio. Ahora esos riesgos, pues los cubrimos, disminuimos y en algún punto, y esa es la enorme diferencia entre un tema de quien maneja una especialidad con quien no. Si en algún punto se llega a presentar una complicación, el que está en posibilidades de resolverlo es el especialista en eso, ¿no? Así es. Porque aquí entran temas muchos, pero hay quien no estaría en posibilidades de resolver una complicación más allá de que por un acto técnico hagan las cosas en el día a día, ¿no? Sí. Entonces, muela es muela y la quita chango hace, ¿no? Sí. O sea, yo veo cómo se quita una muela y a lo mejor la veo 100 veces, pues ya la puedo quitar. Sí. El tema termina ahí, ¿no? O sea, hay una recuperación, hay una convalescencia, hay la necesidad de una medicación, hay una respuesta personal en cada quien. Entonces ahí es la diferencia en esto, está en que no hablamos solo de un acto técnico, ¿no? Muchas veces en esto y en muchas cirugías el paciente cree que la cirugía termina cuando cortaron el último punto y eso no es cierto, ¿no? Falta la rehabilitación, claro, falta el seguimiento. Sí, la cirugía, si yo siempre les digo, cualquier cirugía, por más mínima que parezca, tiene sus riesgos, cualquiera. Claro. Y cualquiera se puede complicar. Entonces, acudir con médicos especialistas en esa área como tal, pues es indispensable para los riesgos disminuirlos. Claro. Si a lo mejor había un 100% de riesgo que lo haga alguien que no sabe, pues disminuye a un 20, 30 o menos por ciento, ¿no? Hay cirugías que tienen menos del 1% de complicaciones en manos expertas, ¿no? Entonces, y ese 1% es una posibilidad. Así es, que quiere decir que de 100, uno se puede llegar a complicar, sí. Sea el mejor cirujano del mundo, por las condiciones del paciente, claro. Todos los pacientes son diferentes, ¿no? Y tienen el riesgo de complicarse. El cuerpo no sabe si es el mejor maxilofacial del mundo, claro. O si es un cholo que te está abriendo. O sea, el cuerpo va a reaccionar igual, con inflamación, con otras cosas ahí, pero pues obviamente el maxilofacial pues no es un cholo como tal, sino que está haciendo su cirugía como debe, pues. Claro. Pero hay médicos que a lo mejor no tienen esa especialidad y se avientan ese tipo de cirugías, ¿no? O sea, ¿no? Acudir con alguien experto en esa área. Y la otra también es el aceptar la responsabilidad compartida, ¿no? Claro. La responsabilidad compartida en, ok, o sea, estás en mi consulta, aquí hicimos lo que se tiene que hacer, lo que sabemos hacer, lo que dominamos,
Pero ahora viene un tema de recuperación en tu casa, donde tu responsabilidad es apegarte a indicaciones, donde tu responsabilidad es tomar el medicamento indicado con horarios, donde tu responsabilidad es acudir a tus revisiones. Entonces ahí también tú pudiste haber hecho el trabajo del mejor del mundo, sí. Y en ese inter de se me olvidó, no hice, no me puse, no me quité, no volví, las cosas se complica, claro. Sí, ya aquí es tema de los dos, ¿no? Médico, paciente. El médico hace su trabajo, lo hace siempre esperando que al paciente le vaya bien. Yo siempre le digo, no, es muy poco probable que algún médico se levante una mañana y quiera dañar al paciente. O sea, es muy poco probable. O sea, nosotros estamos para ayudar a los pacientes, pero el paciente también debe poner de su parte, ¿no? En la toma de medicamentos, si ocupaba antibiótico a sus horas, si ocupaba, he visto que ponen como si fuera una venda, ¿no? Sí, las mentoneras, o sea, no quitárselas, las indicaciones que el médico las dé, seguirlas al pie de la letra, porque luego nos saltamos, pues, yo creo que se nos hace fácil, esa es la realidad. Sí, fíjate que en mi caso particular, en muchos procedimientos, nos lleva más tiempo la explicación del antes, la explicación del después, que el acto propio de hacer algo, ¿no? Sí. Y por mucho tiempo en mis indicaciones por escrito, después de explicárselas, el paciente se lleva las indicaciones de cuidados por escrito. El último punto en mis indicaciones era, por favor, seguir solo mis indicaciones. Sí. Porque era llegar a casa y mi tía me dijo que me untara esto. O es que mi vecina me dijo que ese medicamento le cayó mal a su tía y que ni lo use. O me dijeron que si se nublaba, no va a asomar a la cabeza, ¿no? Se veía eclipse. Entonces empiezas a competir en a quién le hacen caso, ¿no? Sí. Y eso no son ocurrencias mías, las indicaciones que se dan, no son ocurrencias del médico tratante, pues es lo que está demostrado y documentado que te va a llevar a una buena evolución, ¿no? Entonces era curioso, pero se tenía que hacer la aclaración. Por favor, si alguien te dice ponte, quítate, echa, úntate, pregúntame, yo te digo sí o no, pregúntame, háblame, claro que sí, háblame y yo te voy a decir. Y fíjate que a nosotros nos pasa también en el área médica, ¿no? Tardamos mucho tiempo a lo mejor explicándole al paciente por qué no requiere antibiótico, ¿no? A lo mejor va por una infección viral. Claro. Entonces es muy complicado y es muy difícil que el paciente no entienda a lo mejor el por qué nos da cierto medicamento. Uh-huh. Tiene que confiar en nosotros. Nosotros tenemos nuestros procedimientos basados en evidencia científica, en estudios que se han hecho, también en lo que a nosotros como médicos nos ha funcionado, porque sí tenemos una escuela todos, pero conforme nosotros agarramos experiencia, vemos que ciertos medicamentos ayudan más que otros, ¿no? Pero aquí el paciente a veces hace lo que la tía Chonita le dijo. Y sí batallamos mucho en llegar al paciente, decirle, mira, pues tómatelo. O sea, tardamos mucho tiempo en eso, ¿no? Cuando debería de ser así, deberían de confiar en nosotros. Y entran un mundo de cosas, porque también de pronto el doctor ni me dio nada. O sea, yo creo que o no sabe o pues no sé qué pasó, que ni siquiera me recetó algo, ¿no? Pues es que si realmente tras su evaluación ese fue el criterio de decir... Es que no ocupas más que cuidarte y darle tiempo a un tema que va a pasar. Ponte hielito, a lo mejor nada más. No era lo que ocupaba el paciente y dice, no, pues que el doctor no sabe, ¿no? Pero realmente era lo que ocupaba en ese momento el paciente. Pues le peleamos a muchas cosas. Al final, yo creo que hoy algo súper importante mencionar es que hoy tenemos disponibles en la ciudad, creo que todas las especialidades odontológicas, ¿no? Entonces, de pronto como paciente puedo entender que no sea lo más cómodo del mundo que llegues a un lugar y te digan ahora vea para que te vea esta especialidad, porque en algún tiempo en la odontología y en lo médico había el que hacía todo, ¿no? Sí. Y indiscutiblemente pues lo sabían hacer, lo hacían porque así era su práctica. Porque no había más. Porque era lo que tenían que hacer de todo. Pero si hoy tenemos disponibles especialidades para cada cosa, pues aprovéchalas. O sea, a lo mejor pues te va a llevar otra cita, pero te asegura, o por lo menos el margen de que las cosas salgan bien se amplía considerablemente. Entonces, hoy tenemos, yo creo, me atrevería a decir que todas las especialidades, no sé si por ahí alguien nos corrija, pero creo que estamos todas las especialidades en la ciudad. Entonces, eso es una enorme ventaja, ¿no? Y otro de los puntos que traemos ahí es el turismo médico, ¿no? Sabemos que la zona fronteriza, claro. Tijuana, principalmente Sonora, viene mucho extranjero porque a lo mejor los precios son más accesibles aquí
Y la verdad es que también la gente le tiene mucha confianza al médico mexicano, y de cualquier especialidad. Entonces, porque ven muchos casos, porque tienen muchos casos, porque las instalaciones, la verdad, están muy bien. Médicos, obviamente, que están certificados y capacitados, ¿no? Le ha tocado parte de eso el turismo médico. Mucho. Somos una ciudad con mucho turismo médico. Razones, pues, me atrevería a mencionar varias. Lo económico es uno. Y el otro es que también, pues, hay muchas personas que no están en una condición migratoria como para acceder a servicios de salud directamente allá, ¿no? Entonces, pues voy, aprovecho, veo a la familia y en esos 2-3 días quiero hacerme lo que tengo pendiente por hacerme desde hace años, ¿no? Sí, es muy frecuente. Te puedo decir que muy frecuente que recibamos pacientes que vienen inclusive exclusivamente a eso. Sí. Que hay pacientes que están por carretera, Tucson, Phoenix. Sí. Vienen a hacerse lo que se tienen que hacer y se regresan. Claro. Sí, y mi consejo es ese, ¿no? Acudir con médicos expertos, como en el caso del doctor Asael Castro, experto en cirugías maxilofaciales. Doc, la verdad es que ha sido mucha información muy buena. Creo que para la gente algo les va a quedar ahí. Yo creo que lo principal que se acerca es por problemas que nos llegan a nosotros urgencias, ¿no? Dolores molares, dolores en el tercer molar o en la muela del juicio, y que se acerquen con alguien experto, pues es lo ideal. ¿Qué recomendaciones o qué otros consejos nos pudiera dar? Pues te digo, creo que este comentario anterior pues, podría ser lo súper rescatable en esto, es saber qué especialidades hay para cada cosa, ¿no? Entonces, aprovecharlas. La prevención es siempre clave en esto y en todo, o sea, en mi rubro y en cualquier otro, en tu especialidad que es lo laboral, pues el que no trae casco trae más expuesto a sufrir una lesión que el que lo trae, ¿no? Eso lo va a evitar o lo va a impedir al punto de que nunca pase, no, pero el punto es que podemos disminuir los riesgos, ¿no? Entonces, la cirugía maxilofacial nos daría para hablar todos los días, ¿no? Porque realmente es un tema que todavía no estamos muy familiarizados, en la boca de todos, y hay muchos, realmente, ¿no? Hay accidentes con fracturas, o sea, hay muchísimas cosas que hace el maxilofacial. Y hay incluso también dentro de las mismas especialidades, no todos hacemos todo, ¿no? El mismo especialista, o sea, hay oncocirujanos que son expertos en cuello, hay oncocirujanos que son expertos en abdomen, y no todos dominamos todo, y eso es así, ¿no? Pero también existe el criterio de decir, oye, tu tratamiento requiere algo más de lo que yo estoy acostumbrado a manejar, y entonces ahí podemos apoyarnos con alguien más, ¿no? Entonces, creo que saber que existe esta y todas las especialidades odontológicas en la ciudad tendría que ser una información para aprovechar, ¿no? Y preguntar, o sea, tú puedes preguntarle con la confianza del mundo a tu odontólogo, a tu médico, si estás en intención de hacerte algo, si existe la especialidad para eso. Claro. Doc, ¿dónde lo podemos encontrar? La gente que quiera ir con el doctor Asael Castro, maxilofacial, ¿en dónde lo pueden encontrar? Ahorita, pues, redes sociales, estamos presentes en toda red social, ¿no? Como Maxilofacial Hermosillo o como doctor Asael Castro. Físicamente contamos con un espacio dentro de Clínica del Noroeste, ¿okay? Entonces ahí estamos 24/7 disponibles cuando la ocasión lo amerita, ¿no? Claro. También en los servicios de urgencias de los diferentes hospitales del medio privado en la ciudad, cuando el paciente llega con la necesidad de atención por un maxilofacial, pues es simplemente ahí mismo el hospital nos contacta y vamos a ver al paciente del servicio de urgencias. Excelente. No, pues muchas gracias. ¿Algo más que nos quiera agregar para finalizar? No, nada, agradecerte la invitación. Espero haber fluido aquí en el tema micrófono. No forma parte de la especialidad, pero ahí andamos pretendiendo resolver o aumentar las dudas, que es lo más conveniente, ¿no? Siempre aumentar las dudas nos va a llevar a cosas mejores que quedarnos con todo claro. Sí, nos vamos a quedar y morderé bien. Como que ya me voy a empezar a revisar en el espejo, ya voy a empezar a ver algo raro, no algo diferente. Entonces, esa es la idea, tocar a la gente, tocar pues como esas dudas que pudieran surgir y que vayan con expertos, como el caso del Doc, para que se las resuelvan. Específicamente en ese tema que tratamos hoy, tenemos una página en Instagram que se llama Ortognática Hermosillo. Ahí van a encontrar información
a detalle específicamente de este tema o de este rubro de la cirugía maxilofacial, ¿no? Sí, la gente ahorita, o en estos tiempos, ve mucho redes sociales, ve al médico, que es bueno, ¿no? Es importante también ver a lo mejor el trabajo del doctor, las experiencias que ha tenido su gente, y la verdad va mucho o llama más la atención ese tipo de detalles, ¿no? Ahorita las redes sociales son un boom, ¿no? Y te sirven para todo, ¿no? Benditas redes sociales, dicen por ahí. Que esperemos que estemos usándolas correctamente, porque también nos encontramos con publicidad engañosa, con publicidad que solo busca un tema de economía. De economía y de atraer al paciente con un engaño, ¿no? Porque realmente pues publican resultados que son manipulados, pues realmente a eso también habrá que tenerle cuidado, ¿no? Lo que yo siempre le sugiero al paciente cuando le doy la recomendación de ir con algún especialista con quien yo trabajo normalmente, les digo, nunca es una condición, es una sugerencia, tú puedes ir con quien deseas, solo ten en cuenta una de las formas que puedes saber de que estás en manos de un especialista es porque existe una cédula de especialista. Es correcto. Entonces el filtro es muy fácil, o sea, o hay o no hay una cédula de especialidad para lo que buscas, ¿no? Así es. Doc, pues no, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Suscríbanse también a los canales del doctor, a sus redes sociales, vayan a ver el trabajo del doctor. La verdad, yo he entrado, muy buenas cirugías, los pacientes pues, salen muy agradecidos y eso es importante, ¿no? Doc, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Excelente. No, pues cuídense mucho, seguimos a la orden, seguimos en contacto, suscríbanse igual al canal y estamos pendientes. Gracias, Doc. Buenas noches. Gracias.